Bienvenidos a Rostros del Misterio. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más cruciales y controversiales de la historia moderna, la creación del Estado de Israel y la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Un conflicto que marcó el destino de una región y cuyas repercusiones se sienten hasta hoy. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue desmantelado, y las potencias aliadas se repartieron sus territorios. Palestina pasó a ser administrada por el Reino Unido bajo el mandato británico, establecido formalmente en 1920 por la Sociedad de Naciones. Este mandato tenía la intención de preparar la región para la independencia, pero también incluía la responsabilidad de implementar la Declaración Balfour de 1917, que prometía el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta política de apoyo al asentamiento judío generó un aumento significativo de inmigrantes judíos en la región, lo que a su vez intensificó las tensiones con la población árabe. Para muchos árabes palestinos, esta inmigración representaba una amenaza a sus tierras y su forma de vida. La situación se agravó con la compra de tierras por parte de los inmigrantes judíos, desplazando a campesinos árabes y alterando la demografía local. Durante el mandato, tanto los árabes como los judíos intentaron influir en la administración británica para sus propios fines, con los británicos tratando de mantener el control entre las dos comunidades. No obstante, esto resultó en una serie de conflictos civiles entre ambas poblaciones, que culminaron en disturbios y una revuelta árabe en 1936 a 1939, lo cual evidenció el fracaso británico en resolver las aspiraciones de ambas comunidades. El movimiento sionista surgió a fines del siglo XIX en Europa, inspirado por el anhelo histórico de los judíos de retornar a su tierra ancestral y motivado por el creciente antisemitismo en Europa Oriental. El sionismo, liderado inicialmente por Theodor Herzl, buscaba establecer un hogar nacional seguro y soberano para el pueblo judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. El objetivo central del sionismo era la autodeterminación judía a través del establecimiento de un Estado nacional. Herzl, junto con otros líderes sionistas, promovió la inmigración de judíos a Palestina y la compra de tierras para establecer comunidades agrícolas y urbanas. Con la Declaración Balfour de 1917, Gran Bretaña expresó su apoyo a la creación de este hogar nacional judío en Palestina, intensificando los esfuerzos sionistas y aumentando la inmigración judía a la región. Durante el mandato británico, 1920 a 1948, la población judía en Palestina creció significativamente. Se crearon kibutzim y otros asentamientos, y se establecieron instituciones económicas y políticas, preparándose para una futura independencia. Esta expansión judía, respaldada por el sionismo, generó tensiones con la comunidad árabe local, que se sentía amenazada por la pérdida de tierras y poder. La Declaración Balfour fue una carta emitida el 2 de noviembre de 1917 por el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur Balfour, en la cual el gobierno británico expresó su apoyo para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración marcó un hito para el movimiento sionista, pues otorgó respaldo oficial a sus aspiraciones de construir una patria judía. Sin embargo, la declaración también generó reacciones mixtas entre la población árabe local, que veía en esta política una amenaza a su tierra y su autonomía. Muchos árabes temían que esta política llevara a una expansión judía masiva y a su propia desposesión. A medida que aumentaba la inmigración judía y la adquisición de tierras, se incrementaron las tensiones entre las comunidades árabe y judía en Palestina. Estas tensiones explotaron en la revuelta árabe de 1936 a 1939, un levantamiento de la población árabe palestina contra el dominio británico y la creciente presencia judía. La revuelta incluyó huelgas, boicots y enfrentamientos armados, resultando en un conflicto violento que dejó profundas divisiones entre ambas comunidades. La represión británica fue severa, con numerosas bajas entre la población árabe y un reforzamiento de la militarización en la región. Este periodo intensificó las desconfianzas y consolidó las posturas tanto de los judíos, que continuaban buscando un estado propio, como de los árabes, que resistían la pérdida de control sobre su territorio ancestral.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que proponía dividir el mandato británico de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Según el plan, Jerusalén y sus alrededores se establecerían como un área internacional bajo control de la ONU, debido a su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. La comunidad judía aceptó el plan, viéndolo como un paso crucial para la realización del Estado de Israel. Sin embargo, la respuesta de la comunidad árabe local y de los países vecinos fue de rechazo absoluto. Consideraban que la partición era injusta, ya que asignaba a los judíos un territorio mayor que el de los árabes, a pesar de que los árabes constituían la mayoría de la población. Como consecuencia, la aprobación del plan fue seguida por una intensificación de la violencia entre las comunidades judía y árabe en Palestina, marcando el inicio de un conflicto que persiste hasta hoy. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder de la agencia judía, leyó la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Con este acto, se proclamó oficialmente la creación del Estado de Israel, poniendo fin al mandato británico sobre Palestina. La ceremonia fue breve pero cargada de simbolismo, ya que marcó el renacimiento de un Estado judío en su tierra ancestral tras siglos de diáspora. Ben-Gurión, rodeado por miembros del Consejo Nacional Judío, declaró que el nuevo Estado buscaría justicia y paz, y se comprometió a garantizar igualdad de derechos a todos sus habitantes. Fuera del edificio, la noticia desató celebraciones entre la población judía, aunque el ambiente de festividad estuvo acompañado por el reconocimiento de que se aproximaba un conflicto armado con los países árabes vecinos. En cuestión de horas, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron oficialmente al nuevo Estado de Israel, mientras que los países árabes expresaron su rechazo y lanzaron ataques militares para impedir su consolidación. Inmediatamente tras la proclamación de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, las fuerzas de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el recién creado Estado con el objetivo de evitar la consolidación de un Estado judío y restaurar el control árabe sobre la región. Este ataque coordinado dio inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí, un conflicto que se extendería hasta 1949 y marcaría el inicio de un prolongado enfrentamiento en la región. La ciudad fue uno de los puntos más disputados durante el conflicto, debido a su valor religioso y estratégico. Las fuerzas israelíes y árabes libraron intensos combates en diversos sectores, y ambos bandos buscaron controlar partes de la ciudad que albergaban sus comunidades y sitios sagrados. Situada en la ruta estratégica hacia Jerusalén, esta batalla fue clave, ya que la carretera que conectaba Tel Aviv y Jerusalén estaba en juego. Las fuerzas israelíes intentaron en varias ocasiones romper el asedio impuesto por tropas árabes para llevar suministros esenciales a Jerusalén, pero enfrentaron fuertes resistencias, particularmente de las tropas jordanas, que lograron mantener el control del área durante gran parte del conflicto. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, ambos bandos emplearon tácticas adaptadas a sus recursos y objetivos estratégicos. Las milicias judías, como la Haganá, el Irgun y el Ley, recurrieron en gran medida a tácticas de guerrilla, ataques rápidos y emboscadas para superar la superioridad numérica de las fuerzas árabes. La Haganá, por ejemplo, evolucionó rápidamente en una fuerza militar organizada que coordinaba ofensivas y defensivas efectivas, mientras que el Irgun y el Ley realizaron operaciones más radicales para influir en el desarrollo del conflicto. Por otro lado, las fuerzas árabes adoptaron estrategias convencionales, movilizando tropas regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Estos ejércitos intentaron capturar posiciones clave a través de ataques directos y se enfrentaron en batallas abiertas, lo que reflejaba una estructura militar más tradicional. Sin embargo, la falta de coordinación entre los distintos ejércitos árabes dificultó la eficacia de sus operaciones y permitió que Israel consolidara su posición militar a lo largo de la guerra. Ante el creciente conflicto, la ONU intervino para buscar una solución pacífica. Designó al conde Folke Bernadotte como mediador, quien propuso varias iniciativas, incluido un alto el fuego y un nuevo reparto territorial que incluía traspasos de territorios entre Israel y los estados árabes. Sin embargo,
Sus esfuerzos se vieron frustrados cuando fue asesinado en septiembre de 1948 por el grupo extremista sionista Ley, en Jerusalén, debido a su propuesta de revisar las fronteras y limitar la expansión israelí. Al finalizar la Guerra Árabe-Israelí de 1948, Israel y los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Líbano y Siria, firmaron una serie de acuerdos de armisticio en 1949. Estos acuerdos establecieron la denominada Línea Verde, que definía las fronteras provisionales de Israel. Aunque estas fronteras no fueron reconocidas como límites permanentes, el armisticio resultó en la creación de zonas de demarcación que se mantendrían hasta la Guerra de los 6 días en 1967. Cada país firmó su propio acuerdo de armisticio con Israel. Por ejemplo, Egipto mantuvo control sobre la Franja de Gaza, mientras que Jordania anexó Cisjordania y Jerusalén Este. Siria y Líbano también establecieron líneas de demarcación en las zonas adyacentes a sus territorios. Estos acuerdos lograron una tregua que puso fin a los enfrentamientos abiertos, aunque no resolvieron de manera definitiva el conflicto, dejando pendientes importantes cuestiones territoriales y políticas que continuarían influyendo en la región durante las siguientes décadas. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 tuvo profundas consecuencias humanitarias. Uno de los impactos más significativos fue el desplazamiento de aproximadamente 700.000 palestinos que abandonaron o fueron expulsados de sus hogares. Este evento, conocido en árabe como la Nakba o catástrofe, dejó a numerosas familias palestinas sin acceso a sus tierras y medios de vida, obligándolas a refugiarse en países vecinos como Jordania, Líbano y Siria. La Nakba sigue siendo un punto de dolor profundo en la identidad palestina y un símbolo de la pérdida de su tierra natal. El establecimiento de campamentos de refugiados palestinos en Medio Oriente creó un escenario de tensiones constantes que ha perdurado hasta hoy. Estos campamentos se convirtieron en núcleos de resistencia y en focos de conflicto, ya que los desplazados palestinos y sus descendientes continuaron exigiendo su derecho de retorno. Las tensiones resultantes contribuyeron a futuros enfrentamientos, incluyendo la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel amplió su control sobre territorios árabes, intensificando aún más el conflicto. Esta cadena de eventos subraya cómo la Guerra de 1948 no solo configuró las fronteras, sino también las relaciones y hostilidades en la región durante las siguientes décadas. Para finalizar, queremos destacar que aunque en este vídeo no profundizamos en cada aspecto, creemos que estos datos te proporcionan lo mínimo necesario para comprender la situación actual en Oriente Medio. La complejidad de este conflicto involucra no solo a Israel y Palestina, sino también a numerosos actores regionales e internacionales, como Hezbollah en Líbano, el papel de Irán y las recientes tensiones en Gaza. Los efectos de esta situación se sienten a nivel global, y comprender estos elementos básicos es fundamental para una mejor visión de la dinámica que se desarrolla en esta región tan volátil. Les habla Rostros del Misterio.